El libro de los Hechos nos narra cómo comienza la historia en un grupo de personas que creyeron que Jesús era el Cristo, el ungido de Dios, y creyeron ellos en todo lo que Cristo les había enseñado, y entonces ellos empezaron a hacer las cosas diferentes a como lo tenían antes de haberlo conocido. Entonces, el libro de los Hechos es un parteaguas. Es un parteaguas, es un antes, un después. Son hombres y mujeres como cualquiera de nosotros que pertenecían a una iglesia, escucharon un mensaje, creyeron en el mensaje, creyeron en la persona y cambiaron radicalmente su conducta. Entonces, a partir de ese momento, el libro de los Hechos se empezó a escribir y todavía hoy en día se sigue escribiendo. ¿Por qué? Porque son los hechos de los creyentes, son los hechos de las personas que han creído en Cristo y que han resuelto dejar el estilo de vida pasado y comenzar a vivir de una manera diferente, Y entonces para ellos están en un proceso de transformación, ir dejando todo aquello que hicieron en el pasado, su manera de pensar en el pasado, y ellos comienzan a pensar diferente a todos los demás. Y entonces empiezan a producirse choques entre la gente vieja, entre la gente que pensaba de una manera antigua, y ellos que ya pensaban diferente. Entonces, si tú eres creyente en Cristo hoy en día y resuelves que vas a vivir en Cristo, quiero que sepas que la gente que no vive en Cristo te va a ver a ti como gente rara. Es naturalito. Una persona que cree en Cristo piensa diferente, habla diferente, actúa diferente. Y entonces la gente que no está acostumbrada empiezan a sentirse mal. Ellos ponen las rancheras y uno llega y pone la estación de la alabanza, ¿verdad? Y hace shock, ¿verdad? Uno se levanta para ponerse en oración y el otro se levanta para irse de parranda, ¿verdad? Entonces empieza a haber shock de conductas, ¿verdad? Bueno, pues el libro de los Hechos es lo que nos narra cómo empezaron esas primeras personas a vivir, qué fue lo que se hizo importante para ellos, que debería de ser importante para nosotros, y cómo nosotros no debemos de olvidar las cosas primeras, las cosas básicas, las cosas fundamentales, que a través del tiempo muchos las han ido alejando. Entonces vámonos al libro de los Hechos, capítulo 1, libro de los Hechos, capítulo 1, y San Lucas nos dice: en mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y al final del libro, Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu a los apóstoles que había elegido y que era llevado al cielo. Entonces San Lucas nos habla a nosotros de que él escribe 2 libros. Primero el Evangelio de San Lucas, en el cual nos dice: ahí escribí todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús enseñó. Todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús enseñó. Entonces, si queremos nosotros una fuente bastante amplia de explicación de todo lo que hizo Jesús, lo vemos en Lucas. Lucas se puso a hacer una biografía. Entonces, el primer libro de San Lucas es una biografía de todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús hizo. ¿Ok? Y entonces podemos ver que San Lucas menciona cosas que no menciona San Marcos, que no menciona San Mateo, pero que están de acuerdo para ambos, ¿verdad? Entonces San Lucas nos sirve como una biografía de qué fue lo que pasó, Y Lucas nos dice: de hecho, se presentó a todos sus apóstoles después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía.
Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Bueno, si tú te vas a ir de viaje y no vas a ver a tu familia por mucho tiempo, ¿de qué te pones a hablar con tu familia? De las cosas que tú valoras, que tú quieres que ellos respeten. Oigan, respetan a su abuelita, obedecen a su... Empieza uno a hablar de las cosas importantes. Y San Lucas nos hace la observación de que Jesús, que estuvo 40 días todavía con los discípulos después de haber resucitado, les habla del reino de Dios. Del reino de Dios. ¿Conoces tú cómo es el reino de Dios? Porque para Cristo fue lo más importante para hablar antes de su partida. Antes de su partida. El reino de Dios. ¿Cómo es el reino? ¿Cómo se opera en el reino? ¿Cómo se vive en el reino? ¿Quiénes son los miembros del reino? ¿Quiénes no son los miembros del reino? ¿Qué va a suceder en el reino? ¿Lo sabes? ¿Lo conoces? Porque para Cristo, antes de irse, lo más importante fue, señores, necesito que ustedes estén conscientes de que existe un reino, que no todos van a vivir en el reino, y es un reino al cual estamos invitados, y así se entra, y así se trabaja, y así se funciona, y así se chifla, y así se brinca, y así se baila, y así se... El reino de Dios. Entonces muchos de nosotros podemos decir, bueno, la neta, sé muy poquito. De eso que fue importante para él antes de su partida, sé muy poquito. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues tengo que volver a empezar otra vez a estudiar la Biblia y empezar a estudiarla con el propósito de conocer cómo es el reino. ¿Cómo es el reino? ¿Cómo es el reino? ¿Cómo es el reino? ¿En qué manera nosotros podemos operar en el reino? Porque existe en el mundo dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Existen dos reinos que están obrando simultáneamente en el mundo y estableciendo beneficios y perjuicios para la gente del otro reino. Entonces tenemos dos reinos. ¿Con cuál estás trabajando tú? Jesús durante 40 días les estuvo hablando del reino de Dios. Entonces yo los voy a invitar este año a que ustedes agarren de nuevo todos los evangelios y empiecen despacito, como si estuvieran de cero. Empezando a leer Mateo, Marcos, Lucas, San Juan, marcando todos los aspectos que Dios habla sobre el reino de los cielos, sobre el reino de Dios. ¿Por qué? Porque para Cristo, antes de irse al cielo, lo más importante que le quiso enseñar a sus discípulos fue, raza, no se les olvide, pueden salir sin calzones a la tienda, pero no sin lana. Pueden ir sin zapatos al baile, pero no sin lana. Pueden ir, pero no se olvide, lo más importante es el reino de Dios. Lo más importante. ¿Sí me están entendiendo? San Lucas dice, durante 40 días, Cristo les estuvo hablando. Y lo más importante que les habló es sobre el reino. Sobre el reino. Entonces ustedes deberían ser expertas en cuestiones del reino de Dios. Cómo se hacen las cosas, cómo una persona trabaja, cómo saca los beneficios del reino, cómo saca uno las prestaciones del reino, cómo recibe uno la protección del reino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Y entonces dice, en una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre les había prometido. Dice, ya les hablé al respecto, les dijo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Jesús le dice a los apóstoles, le dice a las personas que han estado con él, les dice, miren, ustedes ya vivieron la experiencia del bautismo de Juan, ya fueron partícipes,
Y así como Juan los bautizó a ustedes en agua, así ustedes tienen que ser de nuevamente bautizados. Pero no en agua, sino en Espíritu Santo. Y dice, espérenlo. Espérenlo, es el siguiente paso. Espérenlo. Espérenlo, es el siguiente paso. Que ustedes estén totalmente bautizadas en el Espíritu Santo. Ahora, la palabra bautizo significa sumergir. Sumergir. Si yo las meto a ustedes a una alberca y tienen la cabeza afuera, no están sumergidas. Pero si yo me acerco a ustedes en la alberca y les meto la cabeza para adentro, entonces sí puedo decir están sumergidas. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que estar sumergidos en el Espíritu. Sumergidos, no hasta el cuello, hasta arriba, totalmente llenos del Espíritu Santo. Dice, así como Juan los bautizó a ustedes con agua, ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Esperen pues hasta que no sean bautizados. Bueno, si el primer paso fue que te bañaras para estar lista para ir al baile, el segundo es que te vistas. Y si el segundo es que te vistas, entonces no te vayas a desayunar como estás, sin ropa, ¿verdad? Espérate hasta que te llegue la ropa para que te puedas vestir, y entonces sí va a seguir el siguiente paso, el número 3. Pero el número 2 es, tú tienes que estar bautizada en el Espíritu. Es el paso número 2. Me están captando. Oiga, es que yo quiero caminar más con Dios, yo quiero caminar más de acuerdo a su palabra, yo quiero crecer, yo quiero madurar, yo quiero ser perfecto, sí. Paso 1, creer en Cristo. Paso 2, recibir el Espíritu Santo. Oiga, hermano, es que toda esta vida no lo ha hecho. Bueno, perfecto, no estamos comenzando un año nuevo. Entonces, paso importante, paso que tienes que hacer de forma inmediata, de forma rápida es, tú tienes que recibir el Espíritu Santo hasta que quedes totalmente sumergida. Dios nos invita a nosotros a que nosotros, antes de dar el paso número 3, demos en firme el paso número 2. Es, yo voy a recibir el Espíritu Santo. Voy a recibirlo. No voy a hacer el 3 hasta que no tenga el 2. ¿Ok? Entonces regresamos al libro de los Hechos. Dice en el versículo 4, en una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre les había prometido. Ya les hablé al respecto, les dijo, Juan bautizó con agua, ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les respondió, a ustedes no les corresponde conocer los tiempos y las etapas, que solamente tiene el Padre autoridad para decidir. Pero ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando Él venga sobre ustedes, y ustedes podrán ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Dígale a la persona de su lado, Dios quiere llenarte de su fuerza. Dios quiere llenarte de su fuerza. El otro día platicábamos con unas personas y es que el hombre es débil, hermano. Sí, definitivamente. El hombre sin Dios es débil. Pero con el Espíritu Santo no. Dios sabe que solos nosotros no podemos hacer muchas cosas, solos no podemos, estamos débiles, débiles de carácter, débiles de todas las cosas, somos débiles, pero Dios por eso nos quiere dar el Espíritu Santo, para que su fuerza sea nuestra capacidad, su fuerza. Ay, hermano, es que a mí me atacan y yo inmediatamente me pongo histérica, hermano, yo me desespero. Sí, por eso Dios quiere llenarte del Espíritu Santo, para que la siguiente vez que te ataques no te pongas histérica. Pero Dios quiere que tú tengas fuerza. Y la fuerza que te va a sacar adelante en todos tus problemas se llama Espíritu Santo.
se llama Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no seas rajón, para que puedas enfrentar tus obligaciones con responsabilidad y puedas hacerle frente a las cosas de la manera correcta que tienes que hacer las cosas. Entonces Dios quiere que tú recibas de parte de Dios la fuerza del Espíritu Santo. La fuerza, la habilidad, la capacidad. ¿La quieres? Hay gente que no la quiere, porque no quiere compromiso. No quiere compromiso porque requiere entonces la obligación de caminar como Dios manda. Y están chiflados, quieren hacer las cosas como ellos quieren, cuando ellos quieren, porque ellos quieren y no quieren ninguna obligación con Dios, y entonces ellos le sacan a seguir comprometiéndose más con Cristo. Pero los que de verdad sí quieren recibir esa fuerza que Dios nos ofrece, establecemos un compromiso. Señor, contigo sí jalo, contigo de aquí para adelante, contigo en todas las cosas. Entonces este año tenemos nosotros la oportunidad de hacer un compromiso con Cristo, decirle, Señor, lo que tú quieres darme, el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo, esa fuerza divina, yo la recibo. Yo estoy dispuesto a recibir de parte de tú la ayuda necesaria para poder caminar como tú lo ordenas. ¿Estás preparada? Lo primero que hace el Espíritu Santo cuando llega adentro es empieza a sacar las cucarachas y los piojos y las garrapatas y las pulgas y todo lo que traemos adentro malo. Todo. Corajes, envidias y resentimientos y molestias con la suegra y con el marido y con los cuñados y con los yernos y con los tíos y con los... Lo primero que saca es la basura. Lo primero que saca es la basura. ¿Ustedes lo harían en una casa nueva? Ustedes se van a cambiar de casa, las meten así de volada, y es que no hay aquí. Perfecto. Mañana, escoba, trapeador, sacudidor, jálale y chiflale y bríncale y mueve, yo no quiero esa taza, está rota, yo no quiero esto, hasta que la dejan como ustedes la quieren. El Espíritu Santo es igual. Él está dispuesto a entrar con nosotros como estamos desoquetados. Así entra el baile. Así entra el baile. Así como estamos, así nos agarra. Pero trae estropajo de fierro. De fierro. Déjame darte una talladita en esos corajes que tienes y en esas molestias que tienes, y empieza el Espíritu. Pero ahora es de adentro. Ahora es de adentro. Con la gente envidiosa y con la gente fregona y con la gente esto, y empieza de adentro el Espíritu Santo. Así no es como debes de ser. Tienes que cambiarle y empieza el talladero. Y por fuera nadie dice nada, porque tal vez nadie te conozca, pero por dentro el Espíritu Santo te trae de pata de cochino, ¿verdad? Y hay gente que se levanta enojada desde la mañana porque el Espíritu Santo desde la mañana los agarra, quietecito, ven pellizcadito. ¿Quieren el Espíritu Santo? Es sumergido total, con todo y cabeza. Con todo y cabeza. Y entonces San Lucas está narrando lo que se dio. Dice, ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y ustedes van a poder ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, fue arrebatado Jesús ante sus ojos, y una nube lo ocultó a su vista. Y ellos seguían mirando fijamente el cielo mientras se alejaba, pero de repente a su lado se presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Ese Jesús que les ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Dígale a la persona a su lado, Cristo Jesús. No van a nacer de nuevo aquí en la tierra. No, va a venir en el cielo. Entonces cualquier persona que se presente aquí y que diga yo soy el Cristo, porque así como se fue hace 2000 años, así lo vamos a ver venir. Entonces,
Si hay alguien que les dice que yo soy su Juan Camaney, ustedes ríanse carcajadas. Porque Cristo, como se fue al cielo, así lo veremos venir. ¿Ok? Así lo veremos venir. Entonces volvieron los discípulos a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino, y entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaba. Y ahí estaba Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón el celotes y Judas y el hijo de Santiago. Y todos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Bueno, ¿estaban los apóstoles solos? No, no estaban solos. Quiere decir que no nada más era para los 12, sino había otros creyentes que estaban conformando ese grupo. Eran los apóstoles y nos dice, y había varias mujeres, entre ellas estaba María, la madre de Jesucristo, ¿verdad? Estaban ahí, y estaban otros de sus parientes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Estaban ahí, había más de 12. Había más de 12. Porque a veces hay gente que nos quiere hacer pensar que nada más estaban los 12. Pero la palabra nos está diciendo que había más de 12. Más de 12, ¿ok? Dígale por su lado, también había mujeres. Digo, para que piensen que nada más los machos, nada más los machos. No, 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 había mujeres. Había mujeres. Dice, uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos, había ahí como 120 personas. ¿Cuántos había? ¿12? 120. Estaban un montón. Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, porque el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas, este hombre que guió a los que prendieron a Jesús. Era uno de los nuestros, Judas era uno de los nuestros, y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Sabemos que con el salario de su maldad se compró un campo. Él se tiró de cabeza y su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Este hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, que llamaron a aquel campo en su lengua Hakeldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, que su morada quede desierta y que nadie habite en ella. Y también está escrito en otra parte que otro ocupe su lugar. Tenemos pues que escoger nosotros a un hombre de entre todos aquellos que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en el que el Señor actuó en medio de nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado. Uno de ellos deberá ser, junto con nosotros, el testigo de su resurrección. Y presentaron a 2 personas, a José, llamado Barsabás, por sobrenombre el justo, y a Matías, y entonces oraron así: Tú, Señor, conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de los 2 has elegido para ocupar este cargo y recibir este ministerio y apostolado del que Judas se retiró para irse él al lugar que le correspondía. Y echaron suertes entre ellos, y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les concedía que se expresaran. Fíjense lo que dice. Dice, el Espíritu Santo comenzó a descender sobre cada uno de ellos. No dice en ninguna parte, no dice que alguien les impuso las manos. No dice que alguien los ungió con aceite. No, no dice. Simplemente nos dice que ellos estaban todos reunidos y que en un momento de esa reunión
el Espíritu Santo comenzó a descender sobre ellos y ellos comenzaron a quedar llenos del Espíritu Santo. Oiga, es que para que usted pueda recibir el Espíritu Santo necesita la imposición de manos. No. Es que usted para que reciba el Espíritu Santo necesita la unción de aceite. No. Lo que yo necesito por encima de las manos y por encima del aceite es que venga el Espíritu Santo. Eso es lo que yo necesito, que venga el Espíritu Santo, porque yo puedo hacer todos los actos externos, pero lo que yo necesito es que el Espíritu Santo haga lo que Él fue enviado, venir a las personas y llenarnos de Él. ¿Tú puedes recibirlo? Sí, tú puedes recibirlo. Tienes que darle la bienvenida, sabiendo el compromiso que cuando Él venga a tu vida, Él va a mandar sobre ti, porque Él es superior a ti. Él es superior a ti. Entonces Él viene para ayudarte, pero viene como una persona más responsable que tú. Viene con una persona con más experiencia que tú. Entonces nosotros que recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que comprender y entender que Él es infinitamente superior a mi persona. Es como si ustedes recibieran en su casa a una visita. En Monterrey, por ejemplo, y siempre me llamó a mí la atención, porque de la casa donde yo vivía al colegio, pasaba por ahí todos los días, había una casa que decía: aquí vivió Benito Juárez, aquí se hospedó Benito Juárez. Y en esa casa hay una recámara que la guardan desde aquel entonces intacta. En esta habitación y en esta cama y en este lugar fue donde se hospedó Benito Juárez. Eso hizo que la casa se convirtiera en algo importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para el que vivía ahí en esa casa, lo más importante que sucedió en su vida fue la visita del señor Benito Juárez. Eso fue lo más importante. Bueno, para nosotros lo más importante en nuestra vida, después de recibir a Cristo, es la presencia del Espíritu Santo. ¿Estás tú dispuesto a honrarlo, a respetarlo, a obedecerlo, a tomarlo en cuenta como alguien que es infinitamente superior a ti? Infinitamente superior a ti, y que se está tomando su tiempo, su espacio para estar en tu interior y ayudarte a ti. Vamos a suponer que ustedes reciben de visita a su suegra en su casa. A su suegra en su casa. Hombre, pues por atención al marido, quieren atender bien a la señora, ¿verdad? Y si saben que la señora ya se va a morir y que va a escribir el testamento, ¿verdad? Pues con más razón quieren atenderla bien, ¿verdad? Para que deje bien parado al muchacho, ¿verdad? También, o sea, atenderla. Bueno, entonces para ustedes es muy importante la suegra, que está de visita en su casa. Y entonces, querida señora, ¿a dónde quiere que la lleve? ¿Qué quiere que desayunar? ¿Qué quiere comer? ¿Qué quiere cenar? Y ustedes le están empezando a preguntar a ella lo que ustedes antes a nadie le preguntarían, porque todos en la casa van a desayunar, comer y cenar lo que ustedes quieren. Pero ahora que tienen ustedes a la suegra, ustedes le están preguntando. Y si ustedes consideraran que tienen el Espíritu Santo, entonces ustedes le estuvieran preguntando: ¿a dónde quieres que te lleve? ¿Saben por qué? Porque ustedes lo traen adentro. ¿De qué quieres tú que yo hable con fulano? ¿Por qué? Porque él está en tu vida para informarle a fulano las cosas que son importantes. ¿De qué manera quieres que haga las cosas? ¿Por qué? Porque la persona que ha venido a tu vida es más importante que tú. Es más, él en tu vida es la persona que te hace a ti importante. Porque si ustedes juntan a 1000 gentes y ustedes dicen, bueno, de estas 1000 gentes, ¿cuántos han recibido el Espíritu Santo?
pónganse de este lado, lo más probable es que junten 20. 980 son del montón y solamente 20 son diferentes. Tú eres diferente. Tú eres una persona importante porque eres un instrumento de Dios. Eres un instrumento de Dios. El Espíritu Santo llegó a los apóstoles para comunicar la voluntad de Dios. Y Él quiere venir a ti para comunicar la voluntad de Dios a las personas que te rodean. Y dice así, estamos en el capítulo 2, versículo 4. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les concedía que se expresara. Dígale a la persona a su lado, ellos eran los que hablaban. No era el Espíritu. Eran ellos. De acuerdo a lo que el Espíritu Santo les concedía. Les concedía. Mamá, ¿qué ropa me pongo? Tenga, mijito, tenga esta camisa, tenga este pantalón, tenga esto, tenga esto. ¿De acuerdo a qué? A lo que tu mamá te concedió. ¿O que sus hijos todos se arreglan como ellos quieran? Todavía no, ¿verdad? Al rato, ¿verdad? Al rato, ya cuando sean grandecitos. Pero ahorita no. El Espíritu Santo les concedía, pero los que hablaban eran ellos. Los que hablaban eran ellos, de acuerdo a como el Espíritu Santo se los concedía. Dice, estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió a oír aquel ruido, cuando cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración, pero que estos no son todos galileos, miren cómo hablan. Cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestras lenguas, en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de parte de Libia, de Cirene. Hay forasteros de Roma, otros judíos, otros extranjeros, que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se estaba comunicando con todos los presentes que estaban ahí, a través de estos hombres, y les estaba dando a cada uno de estos hombres la lengua que oía la otra persona. En la guerra, si mal no recuerdo, me puedo equivocar, pero en la guerra de Corea, en una de las guerras estaba un grupo de creyentes orando, y llegó un jefe de la policía al grupo de oración, que venía de visita, venía de otra parte, venía de visita. El jefe de la policía venía con una persona de ahí, venía ahí, y entonces una muchacha empezó a hablar en lenguas, y empezó a describir con toda precisión el lugar donde estaban escondidos los guerrilleros, en la lengua que era original, nativa del jefe de la policía. Nadie la entendía porque él venía de la sierra remotada allá, quién sabe dónde, ¿verdad? Y allá lo había, el idioma que él hablaba en aquel entonces, ya cuando fue bajando a la ciudad y se hizo jefe de la policía y todo, pues ya hablaba como todos los demás. Pero él oyó a la persona hablar en lengua. Todo el mensaje describiendo y entonces él se acerca con la muchacha y le dice a la muchacha, oiga, yo no sé, usted es de allá. Dice, no, yo no soy de allá. ¿Qué, usted no habla así? No, yo no hablo así. Y entonces él comprendió que era Dios. Y entonces sale de ahí, va y junta a la policía inmediatamente, pum, pum.
mensaje en lenguas. ¿Para qué? Bueno, pues nos dice que los apóstoles todos estaban hablando en los idiomas de la gente. Y la gente los oía alabar a Dios. Alabar a Dios. Engrandecer a Dios. ¿Qué es lo que te oyen a ti en tu idioma? La quejumbre y los repelidos, y los pleitos y los enojos, y las discusiones y las desavenencias. Porque lo que estaban escuchando, bendito sea Dios. Qué cosa tan preciosa nuestro Dios. Un Dios lleno de fidelidad, un Dios lleno de mansedumbre, un Dios lleno de compasión. ¿Qué estaban escuchando? Bueno, pues ¿qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Porque lo que estaba escuchando la gente era finalmente una persona que estaba alabando a Dios por encima de lo que estaban viviendo. Vivían en opresión, tenían al pueblo romano ahí, tenían una bola de corruptos en la iglesia. Pero ¿qué es lo que te oyen hablar a ti? Porque cuando te oigan a ti alabar a Dios, van a pensar que estás hablando en lenguas. Ay, hermano, esta nunca habla nada malo del gobierno, esta nunca habla nada de su suegra, esta nunca habla nada malo de su marido, esta nunca... ¿Vas a hablar en lenguas? ¿Vas a parecer loca? Una persona que nunca resalta los defectos de los demás, van a pensar que estás hablando en lenguas. Mamá, si le acabamos de decir todo lo malo que hizo, mamá, y usted lo protege, y usted lo defiende, y usted... ¡Qué chulo, mijo! Estás hablando en lenguas. La gente no entiende, la gente hoy en día quiere oír crítica, quiere oír condenación, quiere oír. Y a través del Espíritu Santo, Dios quiere que tú hables del amor de Dios. De un amor que no se agota, de un amor que no es exclusivo de 3 o 4, de un amor que es infinitamente extraordinario. Eso es lo que traes adentro. Y cuando te oigan hablar, van a pensar que estás hablando en lenguas. Pues que esta loca no sabe que su marido es un borracho. Que no sabe que tiene 3 viejas por ahí. Que no sabe que... Nunca dice nada malo del desgraciado. Hablen en lenguas de Dios. Nada más que en esta ocasión ellos están hablando la lengua de Dios, alabando a Dios en el idioma que cada quien entiende. ¿Estás dispuesto a dejarte conducir por el Espíritu Santo y hablar del amor de Dios cuando hay envidia y coraje y deseos de venganza en la gente? ¿Estás dispuesto a hablar de fidelidad, de compasión, de misericordia, cuando lo único que trae la gente es un mensaje de condenación y de reproche a los demás? Porque ellos empezaron a hablar y nos dice, todos estaban asombrados, perplejos, se preguntaban unos a otros qué significaba todo aquello, y algunos burlándose decían, están borrachos. Y entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, amigos judíos y todos ustedes que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, porque hay algo que deben de saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, porque apenas son las 9 de la mañana, sino piensen que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Voy a derramar mi espíritu sobre cualquiera de los mortales. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas, y profetizarán. Dígale a la persona a su lado, Dios quiere que tú recibas al Espíritu Santo. Ahora, hay mucha gente que se les pasa desapercibido, que nosotros tenemos que hacer algo para recibir. ¿Ok? Entonces, voy a ponerles un ejemplo.
una persona está haciendo un trabajo bueno, bien hecho el trabajo, está haciendo el pelado un buen jale. Pero todos sus compañeros que están ahí, pues lo ven como cualquier otro de los demás. Uno está jalando los blocks, otro está jalando los ladrillos, otro está jalando el agua, otro para acá, otro para allá, y todos están jalando. Pero esta persona no le afloja el trabajo, está haciendo las cosas bien, está haciendo las cosas en orden. Entonces llega una persona de afuera y le dice, oiga, qué bien está haciendo las cosas. Lo felicito, qué bien está haciendo las cosas. Bueno, lo que le están diciendo es para que lo reciba, para que esté contento, porque le están reconociendo su esfuerzo, ¿sí? Te están diciendo un cumplido, diríamos nosotros, te están diciendo un cumplido. Pues recíbelo, ¿verdad? Acéptalo, ¿verdad? Acéptalo, se llama cumplido, ¿estamos de acuerdo? Si tú te arreglas, te bañas, te peinas, te pintas las cejas, te pones, llega tu marido y dice, oye, qué guapa estás, qué bruto, qué chula quedaste. ¿Para qué te lo está diciendo tu marido? Pues para que aceptes el cumplido, para que lo aceptes, para que lo recibas, Dios está diciendo, mi programa, mi pensamiento es que cada uno de ustedes reciba el Espíritu Santo. Voy a derramar mi espíritu sobre todos los mortales, sobre todo, hombres y mujeres, ancianos y niños. Yo quiero derramar mi espíritu. Ahora, no pone condiciones, pero hay una condición de por medio, tú tienes que recibirlo. Entonces tú tienes que decir, yo recibo lo que Dios me quiere dar. Yo recibo el Espíritu Santo. Yo recibo eso que Dios anunció para estos tiempos. Yo lo recibo. Y dice la palabra, seguimos ahí un pedacito. Dice la palabra, haré prodigios arriba en el cielo, señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Ahora, San Pedro está diciendo algo que la gente ya no hacía. La gente no invocaba el nombre de Dios. Ese es el problema que tiene el pueblo judío hoy en día. Porque se les ha enseñado que no se debe de pronunciar el nombre de Dios. Y entonces no lo invocan. Sin embargo, Pedro está diciendo, tienen que invocarlo. Tienen que llamarlo. Entonces, lo que está estableciendo Pedro está rompiendo con toda la enseñanza judía hacia atrás. Porque toda la enseñanza judía hasta la fecha, 2014, hasta la fecha, sigue siendo, tú no invoques el nombre de Dios. Y la enseñanza en aquel entonces, Pedro les dice, señores, tenemos que aprender a invocar el nombre de Dios. Tenemos que aprender a invocar el nombre de Dios. Y entonces, dice Pedro, israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret, hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ustedes ya conocen. Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para que fuera crucificado y muriera en la cruz. Y con esto se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto. Pero Dios lo libró de las ataduras de la muerte y lo resucitó, porque no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Escuchen lo que dijo David. Veo constantemente al Señor delante de mí, está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y te alabo. Lo recibas. Algo intangible como la palabra, el comentario, que es intangible, tú lo recibas. ¿Cómo sé que la persona lo recibe? Pues el pelado, el yesero, se pone contento. Hombre, finalmente alguien reconoce que yo me pongo a hacer las cosas bien. Y la mujer que lo recibe, gloria a Dios, creció como 10 centímetros. Pero una persona que no lo recibe, pues sigue su vida como si nada. Y te alabo muy gozoso, y hasta mi cuerpo esperará en paz,
porque tú no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida y me colmarás de gozo en tu presencia. Hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado, ya que su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. David era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. Por eso él vio de antemano y se refirió a la resurrección del ungido con estas palabras: no será abandonado en el lugar de los muertos, ni su cuerpo experimentará la corrupción. Es un hecho que Dios resucitó a Jesús. De esto todos nosotros somos testigos. Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don que había prometido, y yo me refiero al Espíritu Santo, que ustedes acaban de ver, que se derramó sobre nosotros, como ustedes están viendo y oyendo. También es cierto que David no subió al cielo, pero estas palabras son suyas. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sepan entonces con toda seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a ese Jesús a quienes ustedes crucificaron. Y al oír esto se aflijaron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pedro les contestó: arrepiéntanse y cada uno de ustedes hágase bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don del Espíritu Santo de parte de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Y Pedro insistió con más argumento y les exhortaba diciendo: aléjense de esa generación perversa y sálvense. Y los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos 3,000 personas. Dígale a la persona que está al lado: Pedro no estaba condenando a las personas. Tampoco estaba condonando la conducta de ellos. Pedro le estaba diciendo: arrepiéntanse, conviértanse. Hoy en día sigue siendo la misma problemática. Mucha gente se levanta para condenar la conducta de los demás. No están de acuerdo con los borrachos porque son borrachos, con los mujeriegos porque son mujeriegos, con los lesbianas porque son lesbianas, con los homosexuales porque son homosexuales, y hay muchos dedos en el público señalando condenación. Así como hay mucha gente que está condenando a diestra y siniestra, también encontramos a mucha gente que está defendiendo a todos estos porque supuestamente así nacieron, porque resolvieron que así se hicieron, y entonces tenemos un mensaje de condonación. Ay, no, hermano, pues que cada quien haga lo que quiera, cada quien es libre, los niños pueden hacer lo que quieran. Se llama condonación. Pero el mensaje de Dios es: arrepiéntanse y conviértanse, aléjense de su mal camino. Es totalmente diferente, ¿sí me están entendiendo? Totalmente diferente. Dios no me condena, no, pero tampoco quiere que yo siga haciendo el mal. Él quiere que yo me ponga en su presencia y le diga: sé, Señor, que así como estoy, no estoy bien. Ayúdame. Ayúdame. Y entonces Él te mandará el Espíritu Santo y encontrarás la fuerza suficiente para fortalecer esas partes de tu vida que estás cayendo y tengas el carácter suficiente para ya no cometer pecado. Porque cuando los apóstoles se fueron a resguardar después de que murió Jesús, dice que tenían miedo. Pero si se supone que ya todo el mundo se había dado cuenta que Él sí era el Salvador. No. No, ellos todavía no había resucitado Jesucristo. Bueno, no, todavía no resucitada, pero cuando hubo el terremoto que... De todos modos ellos... Este sí era. Pero creían que había muerto, no que había resucitado. No, sí, pero cuando murió dijeron: este realmente
Sí, lo dijo el centurión. Sí, entonces, o sea, si ya se habían dado cuenta que sí era, ¿por qué seguían persiguiéndolo? ¿Por qué tenían miedo si ya habían reconocido que ese era? No, pues nada más él. No. Tú estás revolviendo tres gentes en el partido. En primer lugar, los que tenían miedo de la gente eran los apóstoles, ¿ok? Porque ellos no creían que él había resucitado, porque eso no lo sabían. Ellos creían que sí había sido y que había muerto y que no había terminado su obra, igual que el centurión, que dijo, de verdad este era el Hijo de Dios. Pero hasta ahí, entonces ellos pensaron, como los discípulos de Maús, que todo se había acabado. A ellos también. Entonces por eso ellos estaban encerrados con miedo. Cuando ya se enteran ellos que Cristo resucitó, entonces vamos a ver el cambio en ellos ahorita. Dice en el versículo 41, el libro de los Hechos 2, 41, los que acogieron la palabra de Pedro y se bautizaron y se unieron a ellos eran unas 3,000 personas. Todos eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna y a la fracción del pan y a las oraciones. Y toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios, señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Bueno, ¿qué es temor? Temor es un profundo respeto hacia una persona o hacia un objeto o hacia algo. Temor es un profundo respeto, una consideración. Por ejemplo, hay gente que le tiene un temor a los perros Doberman o a los Rottweiler, ¿verdad? Les tiene un profundo respeto, un santo temor, no se acerca, ve que el perro viene por un lado y la persona se va por el otro, completamente por aparte. Hay personas que le tienen un santo temor a los borrachos, los ven y le sacan la vuelta. Hay personas que le tienen un santo temor a los policías, los ven y corren por otro lado. Entonces, es temor. Pero el temor que tenemos que tener es temor de Dios. Temor de Dios. Ese es el temor que tenemos que tener. Temor a Dios. ¿Ok? Cuando la gente empieza a ver los milagros y prodigios que se están dando, entonces ellos empiezan a respetar a los apóstoles, les empiezan a tener temor. ¿Por qué? Porque saben que son diferentes, saben que tienen un poder extraordinario y los empiezan a respetar. Eso se llama temor. Respeto, veneración, reconocimiento. Dice, todos los que habían creído vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Vendían todos sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Y todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Y todos alababan a Dios y se ganaban la simpatía del pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Un día, Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde y acababan de dejar allí a un paralítico de nacimiento. Y todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraran en el recinto. Y cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre les pidió una limosna. Y Pedro, con Juan a su lado, fijó en él su mirada y les dijo, míranos. El hombre pues los miró, esperando recibir algo de ellos. Y Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre del Mesías Jesús, el Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies, y de un salto se puso de pie y empezó a caminar. Y entonces entró caminando con ellos en el recinto del templo, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y reconocieron que era el tullido que pedía limosna junto a la puerta hermosa. Y se quedaron sin palabras, admirados por lo que había sucedido. El hombre sanado no se separaba de Pedro ni de Juan, por lo que toda la gente, fuera de sí, acudió y se reunió alrededor de ellos en el pórtico llamado de Salomón. Y al ver esto, Pedro se dirigió al pueblo y les dijo,
israelitas, ¿por qué se quedan ustedes tan maravillados? Ustedes nos miran a nosotros como si nosotros hubiéramos hecho caminar a este hombre por nuestro propio poder o santidad, pero no fue así. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el que acaba de glorificar a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron, y cuando Pilato decidió dejarlo en libertad, ustedes renegaron de él. Ustedes pidieron la libertad de un asesino y rechazaron al santo y al justo. Mataron al Señor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Miren lo que puede hacer la fe en su nombre, porque es en su nombre que acaba de ser restablecido este hombre al que ustedes ven y conocen. La fe en su nombre nos inspira, la fe que en su nombre nos inspira es la que lo ha sanado totalmente en su presencia. Dígale a la persona a su lado, Pedro creía que el nombre de Jesús tenía poder suficiente para sanar a los enfermos. Y entonces Pedro resolvió utilizar el nombre como el instrumento para sanar al enfermo. Pedro tenía fe en el nombre de Jesús y lo usó. Bueno, una persona que no cree y que no tiene fe en el nombre no lo va a usar. Entonces, ¿cómo distinguimos una persona que sí cree y una persona que no cree? Una persona que cree se va a atrever a mencionarlo, a pronunciarlo, a resaltarlo, a declararlo. Una persona que no cree ni siquiera va a hacer mención de él. Oiga, ustedes bendicen la mesa cuando dicen, no, nos sentamos todos, nos vamos. ¿No crees? Pues no, pues por eso no lo haces. Si tú creyeras, tú lo harías. Pero no crees, no lo haces. Y tú puedes caminar en el mundo y encontrar muchas personas que hacen su vida en común sin mencionar a Dios para nada. San Pablo nos dirá más adelante, nos dice, y todo lo que hagan y todo lo que digan, háganlo y díganlo en el nombre de Jesús. Todo lo que hagan, todo lo que digan, háganlo y díganlo en el nombre de Jesús. Oye, me quiero pelear contigo, vente, vamos a platicar en el nombre de Jesús. Pues, háganlo. Ahorita que llegues, viejo, en la noche, en el nombre de Cristo, vas a ver lo que te voy a decir. Pues van a ver el milagro que se va a dar, porque no va a salir. Pero hay personas que dicen, ahorita que vengas, desgraciado, vas a irme. Pero no mencionan a Cristo para nada. Y entonces sí se oyen las maldiciones y todas las demás cosas, ¿verdad? Pedro está diciendo, yo tengo fe en el nombre. Yo tengo fe en el nombre, ¿ok? Y entonces nos dice la fe en el nombre que nos inspira, es la que ha sanado totalmente a este hombre en presencia de ustedes. Yo sé, hermanos, que ustedes obraron por ignorancia, al igual que sus jefes. Y Dios cumplió de esta manera lo que había dicho de antemano por boca de todos los profetas, que su Mesías tendría que padecer. Arrepiéntanse pues y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Díganle a la persona a su lado, Pedro no está hablando ni de condenación ni de condonación. No está hablando de tolerancia ni de intransigencia, que todavía hoy en día en nuestra sociedad es lo que se está dando. Está hablando, arrepiéntanse, conviértanse. Hermano, es que yo quería dejar mi vicio, mi defecto, nunca he podido. Pídele a Dios el Espíritu Santo. Es la fuerza necesaria para superar todos nuestros problemas de conducta. Todos, ¿ok? Seguimos, arrepiéntanse, conviértanse, para que sean borrados sus pecados. Así el Señor hará llegar sobre ustedes el tiempo de alivio, enviándoles al Mesías que les ha sido destinado, que es Jesús, porque el cielo tiene que guardarlo hasta que llegue el tiempo de la restauración del universo, según habló Dios en los tiempos pasados por bocas de los santos profetas. Dígale a la persona a su lado, Dios va a restaurar el cielo y la tierra.
Como todavía no lo hace, todavía falta por hacer. Quiere decir que tenemos que esperar cosas nuevas. Cosas nuevas tenemos que esperar. San Pedro está hablando aquí en el libro de los Hechos de una restauración. Y en sus cartas Pedro nos dice que viene un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Tú ya viviste la experiencia de un cielo nuevo y una tierra nueva? No, hermano. Bueno, entonces tienes que saber que Dios está preparándose para hacer cosas nuevas, que el hombre nunca ha visto, que el hombre nunca ha vivido. Nunca, nunca. Entonces Dios está preparándose para hacer cambios que en tu santa vida has vivido. Una mujer que nunca ha parido, nunca ha vivido la experiencia. Nunca. Entonces una que no ha parido, pues no puede enseñarle a una que ya parió. Entonces, Dios nos advierte y Pedro nos dice, viene un tiempo de restauración. Viene un tiempo, no lo hemos vivido. Este año Dios puede cambiar todo el curso de la historia. Ay, es que nunca se había visto eso. Pues Dios es lo que está anunciando. Viene un tiempo de restauración. Viene un tiempo de restauración del universo. Así lo habló Dios en los tiempos pasados por boca de los profetas. Moisés afirmó, el Señor Dios hará que un profeta como yo surja entre sus hermanos. Escuchen todo lo que Él les diga. El que no escuche a este profeta será eliminado del pueblo. Ay, no, hermano, en mi iglesia dicen que todos se van a salvar. No es cierto. Dice la palabra, todo el que no crea lo que dice el profeta va a ser eliminado. Pues la palabra eliminado va totalmente contraria a ser salvado. Entonces no todos se van a salvar. Para salvarse las personas tienen que creer. Si no crees, no te vas a salvar. La salvación se ofrece a todos para que todos crean. El que no crea no se va a salvar. Va a ser eliminado. Eliminado. Y dice la palabra, después todos los profetas, empezando por Samuel, anunciaron estos días, ustedes son los hijos de los profetas, los herederos de la alianza que Dios pactó con nuestros padres, al decirle a Abraham, a través de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por ustedes, en primer lugar, Dios resucitó a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos, de tal manera que cada quien renuncie a su mala vida. Dígale al personado, Dios no te está condenando, pero tampoco te está condonando. Arrepiéntete. Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo cuando se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Toda esa gente se sentía muy molesta porque Pedro enseñaba al pueblo y afirmaba la resurrección de los muertos a propósito de Jesús. Y los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente porque ya estaba anocheciendo. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y su número aumentó hasta 5,000. Y al día siguiente los jefes de los saduceos se reunieron con los ancianos y los maestros de la ley de Jerusalén. Y estaba ahí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y todos los que pertenecían a la alta clase sacerdotal. Y mandaron traer a Pedro y a Juan ante ellos y empezaron a interrogarles. ¿Con qué poder han hecho ustedes esto? ¿A qué ser celestial han invocado? Bueno, una pregunta. ¿Por qué preguntan ellos con qué poder? Porque ellos también hacían mención que ellos tenían poder. Pero el poder que ellos tenían no servía para lo que había hecho Pedro. Oye, ¿cómo arrancaste el carro? Pues le puse una batería nueva. Ah, pues con razón conmigo no jalaba. Pues no, pues la batería que tú estaba fregada. Entonces, los sacerdotes le preguntan a Pedro, oye, ¿cuál poder usaste tú? Porque el poder que nosotros tenemos, a este mono no lo jalaba. ¿A quién invocaste tú? Porque al que yo invoco, no me da.
Eso quiere decir que ellos también querían usar supuestos poderes, invocar a ciertas criaturas, pero lo que ellos usaban y lo que ellos invocaban no servía para nada. Por eso le preguntan a Pedro, ¿qué poder usaste, Pedro? ¿A quién invocaste? Y entonces Pedro dice, siéntense, raza, siéntense, voy a platicar. Y entonces Pedro les dice, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos, hoy tenemos que responderles a ustedes por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esta sanación? Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por haber utilizado el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quienes ustedes crucificaron, pero a quien Dios resucitó de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se ha convertido en la piedra angular. No hay salvación en ningún otro, porque bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el cual debamos ser salvados. Dígale a la persona a su lado, ninguna institución, ningún Juan Camaney tiene capacidad para salvarte, excepto Cristo Jesús. Ay, hermano, es que a mí me dicen que en todas las iglesias se van a salvar. No es cierto. No es cierto. Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero es que a mí me dijo fulano, hermano, que mire, que dice que hermano, que no. Olvídate. Esa persona trae un evangelio diferente totalmente al de Cristo. San Pablo nos dice, cualquier persona que venga con un mensaje diferente al que le hemos predicado, sea él anatema. Sea él anatema. El único que salva es Cristo. El único que salva es Cristo. Pedro les está diciendo, Dios no ha dejado ningún otro nombre para que los seres humanos puedan utilizar para salvarse. Puedan utilizar. Seguimos un pedacito. Dice, no hay salvación bajo ningún otro, porque bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el cual podamos ser salvados. Quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaba Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. Y los jefes veían también ahí al hombre que había sido sanado de pie a su lado, de modo que nada podían decir en contra de ellos. Y mandaron pues hacerlos salir del tribunal mientras ellos deliberaban. Y decían, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho un milagro clarísimo y nosotros no podemos negárselo. Pero prohibámosles que hablen más en ese nombre ante ninguna persona, no sea que esto se extienda entre el pueblo. Llamaron pues a los apóstoles y les ordenaron que de ningún modo volvieran a enseñar en el nombre de Jesús, es más, que ni siquiera lo volvieran a nombrar. Y Pedro y Juan le respondieron, juzguen ustedes si es correcto, delante de Dios, que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y ellos insistieron en sus amenazas y los dejaron en libertad. No encontraron manera de castigarlos a causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido, sabiéndose además que el hombre milagrosamente sanado tenía más de 40 años enfermo. Díganle al profesor lado, Dios puede sanar a cualquiera. No importa el tiempo, no importa la gravedad de la enfermedad. No importa. No importa la gravedad de la enfermedad. No importa la gravedad de la enfermedad. Pero hay personas que no están tomando en cuenta a Dios. Y como no están tomando en cuenta a Dios, entonces pierden muchas oportunidades para hacer las cosas. Muchas oportunidades para hacer las cosas. 40 años. Ay, hermano, pues así va a ser toda su vida. No es cierto. No es cierto. Yo las veo a ustedes todas tulliditas.
de la cabeza. Cuando llegaron aquí estaban todas tulliditas de la cabeza, sobre todo las que ya se consideran viejitas. Pero no les hicimos el feo cuando llegaron tulliditas. 40 años tenía el pelado. Pero Dios lo cambió, porque alguien se atrevió a invocar el nombre de Jesús. Alguien se atrevió a invocar el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que quería la autoridad? Que no lo invocara. ¿Qué les dijo Pedro? Hay que obedecer a Dios, no a los hombres. Es que en mi iglesia no me lo permiten. Hay que obedecer a Dios y no a los hombres. Es que fulano dice que no. Hay que obedecer a Dios y no a los hombres. Y ahí es donde empieza la separación. Ahí es donde empieza la separación. ¿Por qué? Porque tú eres creyente y el otro no. Ellos eran judíos, ellos iban al templo, pero claramente eran diferentes a los sacerdotes. Ellos sí creían en el nombre, ellos sí creían en el nombre. Dice, apenas quedaron libres, Pedro y Juan fueron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Y los escucharon. Y después todos a una sola voz elevaron su voz a Dios diciendo, Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar, todo lo que hay en ellos. Tú, por el Espíritu Santo, pusiste en boca de tu siervo David estas palabras. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos traman planes vanos? Se han aliado los reyes de la tierra, los príncipes se han unido contra el Señor y contra su Mesías. Es verdad que en esta ciudad hubo una conspiración de Herodes con Poncio Pilato, los paganos y el pueblo de Israel en contra de tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Así ellos consiguieron lo que tú habías decidido de antemano y que llevabas efecto. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concédele a tus siervos anunciar tu palabra con arrojo. Ya no eran miedosos, ya no estaban encerrados. No, le estaban diciendo a Dios, danos el valor, Señor, ahora sí, para salir descaradamente y hablar de ti. Ya no estaban miedosos, ya no estaban miedosos. Eran hombres y mujeres que estaban llenos de Dios y tenían una profunda convicción que lo que ellos creían era lo correcto por anunciar. Danos el arrojo, Señor, para anunciar tu evangelio. Danos el arrojo para anunciar tu palabra. Mientras tú manifiestas tu poder y multiplicas tus intervenciones, realizando sanidades, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Y terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con arrojo la palabra de Dios. Y la multitud de fieles tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios los bienes que tenían, todos lo compartían en común. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y para todos era un tiempo de gracia sin igual. Entre ellos nadie sufría necesidad, porque los que poseían campos o casas las vendían y traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de la gente. Así lo hizo José, el levita, nacido en Chipre, a quienes los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que conforta. Este vendió un campo de su propiedad y trajo el dinero de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Dígale a la persona a su lado, la vida de estas personas cambió. Cambió. Y Dios espera que tú cambies este año. Que tú radicalmente resuelvas vivir a Cristo en tu vida. La muerte y resurrección de Cristo se convirtió en un parteaguas en la historia. El antes y después. Debería de haber sido un antes y después para la humanidad entera. Pero muchos no aceptaron y no vivieron el cambio. Hoy seguimos en la misma posición. Si tú aceptas a Cristo, lo recibes en tu corazón, si tú aceptas al Espíritu Santo que Dios quiere enviar a tu vida va a cambiar radicalmente. Pero si tú no lo aceptas, si tú no abres tu vida a su ayuda, vas a seguir siendo la misma persona que antes fuiste. Todos ojos cerrados.
ojos cerrados, viéndose hacia su interior. El corazón de cada uno de ustedes está hecho para albergar a Dios. El corazón de cada uno de nosotros, que manifiesta corajes, envidias y resentimientos y maldad, que sale por nuestra boca, es el lugar que Dios ha escogido para ayudarnos, estando de nuestro interior. Padre Santísimo, que enviaste a tu Hijo, a Cristo Jesús, a restaurar en nosotros la oportunidad de caminar como Dios manda. En este momento, Señor, reconozco que en mucho tiempo en mi pasado caminé como si Dios no existiera. Me arrepiento, Señor, y reconozco que Jesús es tu Hijo, que murió por mí en la cruz, que pagó las culpas de mis pecados y que me restauró totalmente, tomando en sus heridas mis enfermedades. Jesús, me dijiste que yo esperara para recibir el Espíritu Santo. Esta mañana te recibo, Espíritu Santo, como el que Dios envía para que me ayude, para que me instruye, para que me guíe, para que me llene de fuerza y de poder y de sabiduría y de capacidad para caminar como una persona nueva. Yo te recibo, Espíritu Santo. En este año 2014 te recibo como un cambio total y definitivo en mi vida, para que tú seas mi fuerza, tú seas aquella capacidad, esa habilidad que me sostenga y me permita caminar por encima de mis circunstancias. Y cuando vea algo difícil, cuando vea algo problemático, invoque el nombre de mi Señor y en el nombre de Jesús ordene que sea restaurada la vida, que sea restaurada la gracia, que sea restaurado las cosas que necesitan estar de acuerdo al reino de Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Reciban la palabra que Dios ha dado. Reciban como se recibe un cumplido cuando una persona les dice que están muy hermosas, muy chulas, que han hecho las cosas muy bien. Señor, yo recibo al Espíritu Santo que tú me anuncias. Yo lo recibo en mi corazón. Yo lo recibo y acepto todos los cambios en mi vida. Te recibo, Espíritu Santo. No te pongo ninguna condición de mi parte. Te recibo totalmente consciente de que voy a tener que dejar muchas cosas de hacer. Te recibo como un parteaguas total y definitivo que me permita de hoy en adelante caminar como es debido y dejar atrás lo que nunca debería de haber sido. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te recibo, Señor. Recibo tu promesa, recibo los cambios totales en mi vida. Lo que yo antes fui, ya no soy. Y lo que hoy soy es el comienzo de una vida nueva. En Cristo Jesús me dispongo a ser el instrumento perfecto en mi matrimonio, en mi familia, en mi comunidad. Y cuando la gente me diga que qué bien hago las cosas, les voy a decir, no soy yo, es Cristo el que vive en mí. La gloria es de Él, que me da todo lo que yo necesito. Bendito Dios, que me ayuda todos los días, en cada momento. Bendito Él, que no me abandonó, que no me rechazó. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.